Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María José y hoy con el marco del curso de jardinería que quiero implementar, voy a hablar de la importancia del suelo en la jardinería. Bueno, como ven, por aquí voy a ver si puedo bajar. No, acá les voy a hablar y les voy a comentar sobre el suelo. Bueno, leyendo un poquito lo que dice la presentación, podemos ver que conocer el suelo en el que vamos a trabajar es fundamental para el buen desarrollo de nuestras plantas y de nuestros proyectos. Además del aire y el sol, el suelo provee los nutrientes y el soporte necesario para que las plantas crezcan y se desarrollen de la mejor manera. Bueno, cuando pensamos hablar en el suelo en jardinería, bueno, siempre que vamos a un jardín y queremos ver qué tipo de suelo hay, eso es muy importante porque nos limita mucho la forma en la que vamos a trabajar, aunque parezca mentira. Ahora les voy a dar una descripción un poquito más teórica sobre algunos componentes del suelo, que ustedes ya deben de conocer, pero en principio son los elementos minerales, como la arcilla, el limo y la arena. Después hablamos de los elementos orgánicos, como la materia orgánica, el humus y la biología, o sea, todos los animalitos y los microorganismos. Y después hablamos un poco de la parte porosa, que vendría a representar todo lo que viene a ser la proporción de aire y agua en el suelo. Acá tenemos una foto de un perfil del suelo. Esto es un poco más agronómico, es como se clasifican los suelos a nivel agronómico, se hacen los estudios de perfil del suelo y vemos cómo al hacer un corte en el suelo podemos ver todo, todo el suelo y cada una de esas líneas, ahí están identificadas como letras O, A, B, C, D, R, vendrían a representar una capa o un horizonte, que se le llama. Y cada uno de esos horizontes tiene determinadas características. Bueno, nosotros podemos hacer, si queremos, un pozo. Entonces, cuando vamos a hacer un pozo a la profundidad de, no sé, 20-30 centímetros que vamos a plantar una planta y hacer una leve descripción de ese horizonte o ese suelo que nosotros vemos. Y ahí nos podemos encontrar con un sinfín de variedades distintas de tipos de suelo. Pero bueno, en ese caso, lo que nosotros tenemos que empezar a saber identificar son los componentes de ese suelo y por lo general una característica o en lo que nos fijamos es en las proporciones de arcillo, limo y arena. Y un poco en la materia orgánica también, ¿no? Después ese trabajo lo hacemos como un poco instantáneo y un poco general. Bueno, en forma teórica, un poco teórica, vamos a hablar de los suelos arcillosos, son esos suelos como más compactados, más pastosos, que están conformados por más de un 55% de arcilla, retienen mucha agua, se suelen encharcar, pueden requerir que se drenaje, retienen nutrientes, difíciles de trabajar. Para manejar estos suelos solemos agregar arena y materia orgánica, o a veces inclusive pedregullo. En cambio, los suelos arenosos tienen un porcentaje de arena muy alto, son bien aireados, se drenan fácilmente, requieren riego, se trabajan bien todo el año, tienen un bajo nivel de nutrientes porque se lavan y requieren un agregado de materia orgánica. Los suelos francos vendrían a ser como un suelo equilibrado que tiene unas proporciones de arcilla de un 25%, como dice ahí, y de arena y limo en iguales proporciones, y son aquellos que por lo general están como en condiciones favorables para que nosotros trabajemos en el jardín. Bueno, después acá en la fotito podemos ver distintos colores, ¿viste? De suelos. Por lo general los negros son los que tienen más contenido de arcilla y materia orgánica. Después estos pueden ser limosos, este puede ser una arcilla roja. Y los más claritos como la arena, como la vemos acá. También como el color, ¿viste? El color nos puede ayudar un poco a saber las condiciones del suelo. Pero para mí lo más importante es, por ejemplo, este punto.
que son difíciles de trabajar, por ejemplo, con los suelos arcillosos, fundamental. Porque, mira, tanto si están encharcados como si hay mucha sequedad en estos suelos, son difíciles de trabajar. Por lo general necesitas más herramientas o un pico, a veces tenés que hacer los pozos con pico o con chuzo, viste que son esos palos largos que uno hace los agujeros en el suelo, demoras más tiempo en trabajarlos. Por ejemplo, si querés hacer un trabajo grande en un diseño donde vas a hacer caminos y todo eso, tenés que contemplar el tema del tiempo para proyectar cuánto tiempo te va a llevar a hacer el trabajo y la mano de obra, ¿no? Y sobre todo también a veces cuando vamos a trabajar y están encharcados también es complicado porque te puedes ensuciar, puedes dejar marcado el jardín. Eh, bueno, tienen, a pesar de ser como más nutritivos y poder agregarle más plantas, a veces para trabajarlos son a veces un poco más difíciles que cuando te encuentras con suelos arenosos, por ejemplo, que, no sé, querés hacer un pozo, lo haces facilísimo. Em, por lo general, también si querés hacer nivelaciones, si querés hacer el manejo de los suelos arenosos puede ser más fácil. Pero sí pasa mucho que hay que tener bien claro que son plantas que se tienen que regar, tienen que ser plantas que se adapten a a las condiciones de baja humedad y agregarle materia orgánica, como dice acá. Requieren agregado de materia orgánica para que las plantas se desarrollen un poco mejor. Bueno, después acá vamos a hablar del pH del suelo. Disculpen que la imagen quedó cortando ahí un poco los títulos. El pH del suelo, bueno, yo no suelo hacer mucho análisis de pH en los suelos, pero es importante que les hable de esto porque sí, muchas veces nos podemos encontrar frente a suelos complicados en donde tenemos que analizar el pH para ver cómo enmendamos, o sea, cómo corregimos ese pH si nos encontramos con suelos eh, con mucha cal, por decirte algo. Eh, Y bueno, y a veces hay suelos que abajo de la pinocha suelen ser muy ácidos también, ¿viste? Y le dicen que no crecen nada cuando estamos en lugares en donde hay mucho pino. Bueno, hay algunas circunstancias más particulares en donde el pH puede afectar, pero en particular cuando se habla del pH muchas veces se habla para algunos tipos de especies de plantas. En particular, las dos que yo más me he encontrado son la hortensia y la salea, que necesitan un poco de acidez en el suelo y como ven acá en esta foto, según la acidez que hay en el suelo, el color que tiene la hortensia. Eso es muy interesante. Eso realmente para mí es muy interesante, cómo cambia el color de la floración según el pH del suelo. Y después acá hay algunos tipos de tips de cómo medir el pH en el suelo. Bueno, este tiene que ver con una mezcla con ácido, agua y bicarbonato de sodio según cómo burbujea, etcétera, etcétera, la cantidad de acidez. Si no, puedes encontrar esas tiritas de pHímetro y pones un poco de tierra general en agua, pones el pHímetro, medís el pH y más o menos te vas a inclinar un poco por el tema del pH. Bueno, es importante saber que los suelos y las plantas por lo general se desarrollan en suelos que tienden a ser ligeramente ácidos, que se corren a unos niveles de 5,5, 7,5. Así que eso es en lo que suelen oscilar más o menos los suelos. Bueno, la materia orgánica. La materia orgánica. Bueno, la materia orgánica, como dice acá, se conoce como el conjunto de residuos de origen vegetal o animal de todas las clases medianamente descompuesto por acciones de los microorganismos. La materia orgánica en su total o parcial descomposición se constituye el humus. Bueno, acá hablamos un poco de la materia orgánica, muy famosa, que bueno, vendría a ser esa proporción de tierra que por lo general nosotros vemos en el horizonte A, como habíamos visto, que es donde por lo general las raíces se pueden desarrollar muy fácilmente, donde hay microorganismos y donde hay también aire, porosidad,
se retiene bastante agua, ayuda a la materia orgánica a retener el agua y, como decía, también hay microorganismos, no sé si lo mencioné. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la materia orgánica en un suelo? Eso es muy bueno, eso seguramente va a desarrollar facilidad a la hora de que crezcan las plantas, le dan estructura a la planta, le dan un soporte, como te decía, para que se desarrollen más fácil las raíces. A veces cuando los suelos muy arcillosos que se compactan mucho, a veces las plantas les cuesta crecer. Cuando son muy areosos, a veces faltan nutrientes. Viste, hay gente que de repente quiere un limonero en una playa, en un suelo que no, que no corresponde, entonces ahí hay que compensar un poquito. Como decía, la porosidad que favorece la oración y la actividad microbiana, también favorecen las propiedades físicas, le dan estructura, las propiedades químicas porque tienen más nutrientes, la disponibilidad de los nutrientes. Como te decía, a veces en los suelos arcillosos nosotros tenemos mucha cantidad de nutrientes, pero esos nutrientes no están disponibles para la planta. Muchas veces es la acción de los microorganismos los que lo permiten esa disponibilidad de los nutrientes. Bueno, cuando nosotros hacemos aportes de materia orgánica pueden ser de residuos orgánicos como abonos verdes, estiércol o fermentados, o también puede ser biofertilizantes sólidos como compost, vermicompost, que son los que tienen las lombrices, o líquidos Bostolmen u otros preparados, que pueden ser orgánicos o químicos. Bueno, vamos a hablar un poco de las herramientas. Acá encontré una fotito con un diagrama de herramientas para la jardinería. Bueno, en un PDF de unas clases, así que lo pueden buscar en la bibliografía, está bien descrito y el link donde pueden entrar a este archivo. Pero acá, bueno, clasificaban el tipo de herramientas y acá cuando hablan, vamos a centrarnos en la tercera fila, cuando habla de herramientas de desmalezado y labores del suelo, habla de palas, rastrillos, asadas, picos, escardadoras y set de mini herramientas. Bueno, acá le puse algunas imágenes porque que me parecía que era importante que vieran los distintos tipos de palas, fundamentales tener distintos tipos de palas, sobre todo la pala de corte y la pala posera, y herramientas para hacer pozos. Son muy importantes porque no son lo mismo estas dos palas. Esta pala es para cargar, que también es muy buena cuando querés cargar tierra, tenés que llevar tierra de un lado para el otro. Y esta pala que tiene esta zanjita, mucho, no sé si es para mezcla, sirve mejor para mezcla, me parece. Se utiliza cuando vos querés mezclar, ¿viste? Hormigón. Pero bueno, en otro caso, si querés hacer como distintos tipos de mezcla, también sirve muy bien. Después el escardillo, que es para mí una herramienta fundamental. Hay así después de mango muy largo, que son, me gustan también. Es importante encontrar uno bueno porque vienen de muchas calidades. Y después el tema de los rastrillos es un tema que para mí es importante porque está bueno tener distintos tipos de rastrillos, de distintos materiales, tener de los que son de aluminio, de acero no, no sé de qué materiales son, ay, no me sale igual el nombre, y los de plástico, y inclusive ver que hay distintas formas. Bueno, aunque les parezca mentira, para mí esto es fundamental. El tema de los rastrillos es fundamental. Porque según si es hoja, si no es hoja, si el suelo tiene pasto, si no tiene pasto, si está mojado, si no está mojado, de repente el rastrillo que le encontraste la vuelta para que te funcione. Entonces es importante que tengan distintos tipos de rastrillos y que encuentren los rastrillos con los que se manejan mejor. Porque, bueno, también eso va variando según el jardinero, ¿no? Las herramientas con las que se siente más identificado, con las que funciona mejor. También el set de mini herramientas, las mini palitas, yo las recomiendo mucho, sobre todo para... No voy a generalizar acá, pero yo cuando he trabajado en jardines, cuando tengo que hacer a veces el pocito para hacer las plantas o los pocitos para poner las estacas de las jardineras que estoy construyendo,
Muchas veces empezar con la pala y de repente te arrodillas en el piso y empezar con la palita, tiqui, 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 y si es una buena pala funciona muy muy bien. A mí las herramientas de mano chiquitas que son buenas también las recomiendo mucho. El pico, por lo general el pico lo he tenido que usar cuando no tengo buenas palas, cuando no tengo pala de corte o pala posera o no tengo el chuzo. De repente encuentro un pico, hago cosas con los picos, pero el pico me parece que un poco sirve más para la construcción. Hay distintos tipos de pico, o sea, ustedes tienen que probar. En mi opinión, esa es mi experiencia. Las asadas, bueno, las asadas también son fundamentales. Pero bueno, no puse una foto de una asada porque me parecía que nada, que no iba a ser necesario. Acá voy a hablar del compost y los mantillos, que ahora están muy de moda. Bueno, para armar el compost tenés que poner los residuos vegetales, mezclarlos con compostaje, o sea, con materia orgánica, ya sea como hojas y pasto y cosas secas, ponerle humedad, dejar que se descompongan, a veces removerlos un poco, después hay que tamizarlo y después se agrega como en las plantas. Bueno, acá vemos cómo a veces se pone eso, viste, las composteras de madera. eh, Bueno, hay distintos tipos de formas. Para mí sí es importante verle la vuelta para que cuando haces estas estructuras así, tengas cómo sacar el compost bueno, o dividir en dos, o bueno, hay varias formas de hacer compost, pero piensen un poco en eso. Y acá un poco voy a hablar del mulch, que acá es como chipeado de corteza, parecería, o de plantitas, y el mulch es muy bueno, lo recomiendo. Para todo lo que es como conservar el agua, control de malezas. Hay distintos tipos, viste, este de las cascaritas yo al principio no me gustaba, después le terminé encontrando cariño, tenés que poner mucho, pero sirve. Después puedes poner pasto, ese es un poquito como más desprolijote, pero funciona muy bien si querés hacer como en grandes extensiones, si estás haciendo una huerta, para eso funciona mejor. Pero tenés que tener bien en claro que tiene que estar seco, porque si no se te puede algún pastito meter y después no lo controlas más. Pueden ser piedras, pinocha, también eso te lo acidifica un poco, ¿viste? Hay gente que te puede decir que te lo acidifica un poco, a veces un poco para complementar según los recursos que tengas y un poco la calidad del trabajo que quieras, un poco las terminaciones que quieras hacer según el cliente, pero los recomiendo, ¿viste? Yo recomiendo mucho poder poner mulch. Bueno, acá un rapidito elección de abonos o cuestiones que pueden comprar muy útiles. Acá tenemos este humus orgánico, dice 100% natural acá atrás de mi cara, pero humus de lombriz, 100% natural, estos podemos encontrar estos más orgánicos. Estos que dicen tierra con abono, que me parece que esto dice, bueno, este es de 40 litros y me parece que esto tiene NPK. Viste, acá lo que le agregan un poco son fertilizantes. Acá podemos encontrar uno líquido, viste que esos se diluyen y se utilizan en los ricos, son muy buenos para las plantas. Acá después les voy a hacer unas preguntas con respecto a esto, como con los nutrientes que tiene, viste, ir a alguna tienda y empezar a comparar. Y sembrar abonos verdes para una huerta sana y productiva. También los abonos verdes son una técnica que se utiliza para sembrar como un tipo de planta que después por lo general tiene mucho nitrógeno. A veces puede ser avena, habas, hay varios tipos de abonos verdes y ese abono verde después como que se cosecha y se incorpora a la tierra. Son famosos los abonos verdes. Bueno, acá está un poco la bibliografía que utilicé para, para hacer esta presentación. Algunos libritos, bueno, acá tengo un librito que es una enciclopedia de jardinería con técnicas y cuidados. Una presentación de PowerPoint de manejos de suelo en la huerta. Eh, un libro muy interesante que lo pueden encontrar en la página que es de jardinería del gobierno vasco. Muy interesante este libro y está ahí en PDF.
Hay una presentación de PowerPoint también de mantenimiento de espacios verdes, herramientas para el trabajo en parques y jardines clase 9. Acá les dejé el link, está muy bueno ese PDF también. Encontré solo 2 PDFs sobre ese curso, pero me pareció muy interesante. La verdad que estaba muy completo. Bueno, muchas gracias y quedo disponible para preguntas o cualquier cosa que consideren. Muchas gracias.